Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es jueves, día de mandar la meditación. Sigo meditando en la carta a los romanos. Ahora vamos a iniciar el capítulo 13. Un hermoso, un hermoso capítulo. Perdón. El apóstol Pablo no deja el tema, hermanos, no deja el tema de la gracia de Dios. Pero junto con la gracia de Dios, junto con la salvación, llega responsabilidades, como decía en el capítulo 12, ¿verdad? Amar al prójimo, eh, visitarlo, al enemigo, amar a nuestro enemigo. Y el amor es práctica, no es un sentimiento bonito. No es un sentimiento que, lo amo o la amo. Pues no, eso es un amor romántico, ¿verdad? El apóstol Pablo, bueno, el Señor a través del apóstol Pablo nos manda acciones específicas para amar a nuestro prójimo. Y bueno, aquí también en este capítulo 12 sigue con un tema práctico de la gracia, ¿verdad? Dice, sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad, al ordenado por Dios se opone. Y los que se han opuesto, recibirán condenación por sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Un tema muy controversial, ¿verdad? Un tema difícil, porque, bueno, está hablando de la autoridad, de las autoridades que nos gobiernan. Y en lugar de someternos, andamos criticando, andamos, eh, pues no sé, poniendo en tela de duda muchas cosas. Y aquí lo que nos dice el apóstol Pablo, dice, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Y dice el apóstol Pablo, si te resistes a la autoridad, te estás oponiendo a Dios. Y pues no sé, es cuestión de pensar bien lo que estamos haciendo. Nos estamos oponiendo a Dios, hermanos, a nuestras autoridades. Estamos poniendo en tela de juicio. Si sabemos que Dios pone reyes y quita reyes, pone gobernantes, quita gobernantes. Aquí nos dice el apóstol Pablo, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Bueno, ¿estás dudando de Dios? ¿De lo que Dios ha hecho? ¿Estás dudando de las autoridades que Dios puso? Estás dudando de Dios, ¿verdad? Te estás oponiendo a Dios. Porque este Pablo, pues, no son motivo para tener miedo. O al menos que hagas lo malo, entonces ten miedo. Dice, pero si no quieres tener miedo, pues haz el bien. Y fíjense lo que dice aquí, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Me llama mucho, mucho la atención. Es un
servidor de Dios. Es un ministro de Dios. La autoridad es un ministro de Dios, ¿verdad? Es, es un vengador de Dios, porque es la espada de Dios y es puesta por Dios. Es un ministro. ¿Qué es un ministro de Dios? Un ministro de Dios es aquel que nos enseña algo, ¿verdad? Y pues algo nos está enseñando el Señor a través de nuestra autoridad. Por tanto, dice Pablo, es necesario someterse a nuestra autoridad, no por temor al castigo, sino por cuestión de conciencia. Pagan impuestos, pues los gobernantes son servidores de Dios. Y dice, paguen a todos los que le deban, no deban nada. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Así es que no le debas nada a nadie, sino ámense unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que dice, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esas palabras se resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si vas a amar a tu prójimo, no vas a querer hacerle daño. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y bueno, pues aquí el apóstol Pablo nos pone en una encrucijada, ¿verdad? ¿Estamos desconfiando de Dios? ¿Estamos oponiéndonos a Dios? ¿Estamos desconfiando de la decisión de Dios de poner un gobernante? Bueno, es una pregunta que el apóstol Pablo o que Dios mismo nos hace, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, pues ya hagan todo esto conociendo el tiempo. Estemos conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Ya es hora de despertarnos del sueño en que estamos viviendo, haciendo lo que queremos, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Refiriéndose a la segunda venida, ¿verdad? Ya ha pasado tiempo de cuando creímos, pero aquí tenemos que ver cuándo está escribiendo esto el apóstol Pablo, hace 2000 años. Después de 2000 años, el tiempo está muy cerca. Y pone una comparación. La noche está muy avanzada. El día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Quiere decir que ya la oscuridad está pasando, en que estamos viviendo. Porque el día se acerca, la luz se acerca, que es Cristo, ¿verdad? Esa luz que viene a recogernos, que viene a buscar a los suyos. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Fíjense que el apóstol Pablo habla mucho de la cuestión sexual. Y habla mucho porque pues él sabía que es un tema muy fuerte tanto en varones como en mujeres, ¿verdad? Y si andemos decentemente, no en orgías,
no en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias. Aquí habla del sexo, pues una, dos, tres veces en un solo versículo. No en pleitos ni en envidias. Y dice el último verso, el 18, continúa con lo mismo. Antes bien vístanse del Señor Jesucristo, o sea, ¿de qué? De la luz, y no piensen en proveer para qué, para las lujurias de la carne. Y es un tema actual muy tremendo, ya que hay mucha promiscuidad sexual, como dice aquí. No hay promiscuidad sexual. ¿Qué quiere decir promiscuidad sexual? Bueno, pues ya creo que todo el mundo lo sabemos. Es no estar teniendo sexo con la persona equivocada. Si estás casado, no tienes por qué acostarte con otra mujer. Si estás casada, no tienes por qué acostarte con otro hombre que no es tu marido o tu mujer. Refiriéndome al hombre, ¿verdad? En cuanto a la mujer. Y si no estás casada, no tienes por qué tener sexo. O si no estás casado, no tienes por qué tener sexo. Según lo que dice aquí el Señor, ¿verdad? No andando en lujurias, no en pleitos, ni envidias, no en promiscuidad, ni en orgías. Y antes bien, la recomendación de Pablo es, vístete del Señor Jesucristo. Vístete del Señor Jesucristo, que pues Él no anduvo en nada de esto, ¿verdad? Y como dice aquí el apóstol Pablo, vístanse con las armas de la luz. Y él se refiere mucho al amor. Él se refiere mucho al amor, no al amor a la carne, no amor al sexo, sino amor al prójimo, amor al Señor. Y de eso nos dice el apóstol Pablo, hermanos, que nos vistamos. No está dejando temas el apóstol Pablo, él sigue con el mismo tema de la gracia de Dios, de la salvación en Cristo, pero hace un pequeño paréntesis y dice, la gracia nos trae una responsabilidad. La salvación nos trae una responsabilidad grande. Ama a tu prójimo. Y como dice aquí, el fin de todo esto es amarás a tu prójimo como a ti mismo y al Señor por sobre todas las cosas. Y si el apóstol Pablo nos ha dicho ahí en la carta a los Corintios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pues no debemos andar en promiscuidad sexual, no debemos andar en orgías, no debemos andar en borracheras, en lujurias, pleitos o envidias, sino más bien vistiéndonos del Señor Jesucristo, vistiéndonos de la luz, como dice aquí, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y Él nos pone un ejemplo, amor al prójimo, amor a Dios, por sobre todas las cosas. Pues el Señor les bendiga, hermanos, se nos guarde. Y pues este próximo domingo, pues tenemos comida aquí en la iglesia, comida navideña, o tendremos un convivio navideño, ¿verdad? Traigan comida, aquí nos compartimos todos. Y bueno, pues que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.